pregunta de investigación es: ¿cómo puede ser útil la recepción de ondas sonoras para caracterizar especies que viven en un ecosistema? Vamos a comenzar hablando acerca de las ondas sonoras. Las ondas sonoras son básicamente ondas longitudinales, es decir, tipos de ondas en la que la dirección de propagación coincide con la dirección en la que se produce la perturbación, que al llegar a nuestro oído produce el efecto que conocemos como sonido. La velocidad de propagación. Esta, como su nombre lo indica, corresponde a la velocidad con la que se produce la perturbación en un medio. Recordemos que el sonido o las ondas sonoras son en realidad ondas mecánicas, lo que quiere decir que, a diferencia de las ondas electromagnéticas, necesitan de un medio para propagarse, por lo cual su propagación también depende de las características del ambiente. Además, su ecuación y el concepto como tal permite relacionar factores como la longitud de onda, el periodo y la frecuencia mediante las dos ecuaciones principales. La primera es que la velocidad de propagación es igual a lambda sobre t, que este vendría siendo la relación con el periodo, y la segunda ecuación que podemos ver aquí sería que la velocidad de propagación es igual a lambda por f, que sería la frecuencia. El medio es de gran importancia, debido a que factores como la temperatura inciden directamente en la velocidad de propagación de las ondas. De hecho, a mayor temperatura, mayor es la velocidad de propagación de onda, lo que quiere decir que estas dos variables son directamente proporcionales. Cuando estamos hablando de especies y de ecosistemas, debemos tener en cuenta que la caracterización de estas especies también está determinada por la manera en cómo estas especies emiten sonido. La velocidad de propagación de las ondas sonoras que emite cada especie es distinta, debido a que cada especie habita en un distinto ecosistema. Bueno, entonces tenemos la acústica. ¿La acústica qué es? Es el estudio de las ondas sonoras. Un importante dato es que esta solo se da cuando hay un medio de transporte, como el aire o el agua, entre otros. Entonces, si estás en el espacio y ahí no hay un medio de transporte, no se podría escuchar el sonido, porque está expuesto a la nada. En cambio, si yo aplaudo aquí en la Tierra, donde hay aire, que es el medio de transporte, se van a escuchar y se va a generar un movimiento de ondas a lo largo. Aunque estas no las podemos ver, sabemos que se generan por el sonido que hace después de las palmas. ¿Por qué suena distinto si es la misma nota musical? Ya lo veremos. Tono, intensidad y timbre. El tono está relacionado con la frecuencia natural con la cual oscila la onda sonora. La intensidad es la medida del volumen con el cual se percibe la onda sonora y se mide en vatios por metro cuadrado. El timbre es la característica que permite distinguir entre los diferentes tipos de fuentes de las ondas sonoras. Con el timbre podemos distinguir entre dos sonidos que tienen la misma frecuencia y la misma intensidad, pero que son emitidos por una fuente sonora distinta. Quizás alguna vez te habrás preguntado por qué cuando se toca una nota musical en diferentes instrumentos suena distinto a pesar de que es la misma nota musical. Bueno, esto se debe a que los sonidos no están compuestos de una única onda con una frecuencia fundamental. Esto ocurre porque los sonidos generalmente están conformados por la superposición de ondas sonoras cuyas frecuencias son múltiplos de una frecuencia fundamental. Esta es la razón por la cual un sol tocado en ukelele sonaría algo así. Pero un sol en guitarra sonaría así. Y en el piano sonaría algo así. A continuar con la explicación de los ultrasonidos y los infrasonidos. Las ondas sonoras que tienen frecuencias inferiores
se denominan infrasonidos y las de frecuencias superiores se llaman ultrasonidos. Para algunas especies, los ultrasonidos juegan un papel fundamental en la navegación y la localización, dado que por su alta frecuencia a estas ondas tienen longitudes muy pequeñas, lo que ocasiona que no sean difractadas fácilmente y así al reflejarse no sean desviadas abruptamente. Por esta razón, animales como los delfines, murciélagos o elefantes aprovechan esa propiedad de los ultrasonidos y por esta razón tienen rangos de audición y de emisión mucho más amplios que los humanos. La ecolocalización es el uso de ondas sonoras y eco para determinar la ubicación de objetos en el espacio. Los murciélagos usan la ecolocalización para navegar y encontrar comida en la oscuridad. Para ecolocalizar, los murciélagos emiten ondas sonoras por su boca o nariz. Cuando las ondas sonoras impactan en el objeto, producen eco. El eco rebota y vuelve a las orejas del murciélago. Sin embargo, hay otros animales que también utilizan la ecolocalización, como los delfines, ballenas, musarañas y algunos pájaros usan la ecolocalización para navegar y encontrar comida. Hasta algunas personas ciegas llegan a aprender a ecolocalizar para navegar su entorno. Bueno, tenemos la bioacústica y te preguntarás qué es eso. Pues eso te lo voy a responder con una pregunta. Yo creo que alguna vez todos nos hemos preguntado cómo es que los animales se comunican. Perros, gatos, ballenas, tigres, cualquier animal en general. ¿Cuál es su sistema de comunicación? ¿Por qué funciona así? ¿Y cómo los ayuda en su entorno? Por ejemplo, los murciélagos poseen la ecolocalización. Esto, por medio de ondas sonoras, los ayuda a reconocer su entorno, a saber dónde están sus presas, entre otros. También saber de quién es de su misma especie, ¿no? El efecto Doppler es el fenómeno mediante el cual la frecuencia de las ondas percibidas por un observador varía cuando el foco emisor o el mismo receptor se desplazan uno respecto del otro. Este efecto relaciona la frecuencia que percibe un receptor cuando se mueve respecto a la fuente que emite el sonido. La frecuencia que percibe el receptor será mucho más alta cuando la fuente se acerca que cuando la fuente se aleja. La frecuencia más baja se percibe cuando se aleja. Un ejemplo de esto podrían ser las ambulancias, los carros o las motos. Es por esto que la velocidad del sonido se vuelve relativa. Y por esto mismo se utilizan dos ecuaciones. Si la fuente y el receptor se acercan entre sí, la velocidad del sonido para el receptor será positiva. Pero si se alejan entre sí, la velocidad del receptor será negativa y la del emisor será positiva. Es por esto que los signos cambian. Y volviendo al ejemplo de las motos, los carros y las ambulancias, es por esto, y el efecto Doppler nos permite entender por qué cuando, por ejemplo, vamos por la calle y pasa una ambulancia, cuando pasa cerca de nosotros, escuchamos muy fuerte el pitido, pero cuando se aleja, lo escuchamos más grave. Lo mismo sucede con las motos, los carros, como lo podemos ver. La intensidad a la que puede ser sometido el oído humano es de 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro al cuadrado. El vatio o watt es una medida que puede equivaler a un julio sobre segundo. A este se le conoce como umbral de audición. De igual manera, el umbral de audición es el nivel mínimo de un sonido para que éste logre ser percibido por el oído humano. Por el contrario, el umbral de dolor es la máxima intensidad que puede soportar el oído humano antes de que el sonido cause dolor. Este es medido por un vatio sobre metro al cuadrado. A continuación presentaremos cómo el sonido está involucrado en nuestra vida diaria y algunos consejos para cuidar nuestra audición. ¿A quién no le gusta escuchar música? Todos lo amamos. El problema está en subirle el volumen más de lo adecuado. Cuando escuchamos música a alto volumen, las células del oído llamadas pilosas se van degenerando con el paso del tiempo, hasta que se pierde por completo la audición. Dani,
Mami, ¿qué pasa? Que de hace rato te estoy llamando y no me contestas. Mami, ¿qué pasa? Últimamente te llamo y no me escuchas. Yo creo que vamos a tener que llevarla al médico porque no me escuchas, vas a tener problemas de audición. Los ruidos fuertes de la música pueden causar la pérdida de la audición tanto temporal como permanentemente. Este es un ejemplo clave, ya que hoy en día las personas están expuestos a grandes decibeles de sonido, no solo en discotecas, sino también en sus propios hogares. Estos tipos de sonidos tan fuertes pueden llegar a romper el tímpano y dañar los huesillos en el oído medio. Este tipo de pérdidas de audición pueden conducir a grandes enfermedades como la tinnitus. El envejecimiento también es un factor clave para la pérdida de la audición, Hola. ya que puede generar que la estructura interna del oído se haga más rígida y no pueda entrar en resonancia con sonidos de alta frecuencia. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué pasa? ¿Cómo has estado? ¿Qué pedo? ¿Qué cuentas? Esto también se puede generar por la exposición a sonidos muy fuertes. La exposición a sonidos fuertes puede dañar las células del oído interno. El daño puede aparecer con la exposición prolongada a sonidos fuertes o por un estallido breve, por ejemplo, un disparo de arma de fuego. Vivimos en una sociedad donde hay ruidos fuertes en nuestra escuela, en el hogar y diferentes lugares. Los sonidos pueden causar daño cuando son demasiado fuertes, incluso por un tiempo corto. Además, los sonidos también pueden causar daño cuando son muy altos y duran mucho tiempo. Audición, como que no escuches más, incluso a veces si tus audífonos están muy sucios, pero demasiado sucios, pueden provocar infecciones, así que no es recomendable tenerlos tanto tiempo, y pues también por higiene. Y por último, Ella es Valentina, y gracias a que siguió los sabios consejos de las niñas de 11, ahora ella no sufrirá las consecuencias de la pérdida de audición. Ella es Daniela, y debido a que no siguió los consejos de las niñas de 11, ahora ella está sufriendo las consecuencias de la pérdida de audición. ¿Y tú? ¿Quieres ser como Valentina o como Daniela? Se puede concluir que la recepción de ondas sonoras es útil para la caracterización de cada especie, puesto que cada onda sonora se diferencia por factores como el tono, timbre e intensidad. Además de esto, también se tienen en cuenta factores como el medio en el que se encuentran, su velocidad de propagación y su frecuencia. Por otro lado, la inmensa mayoría de animales emplean el sonido para comunicarse entre sí, pero entre animales hay especies que han aprendido en el proceso de la evolución a utilizar el sonido para orientarse en el medio ambiente. Los humanos emplean constantemente las ondas sonoras, sin embargo, al vivir en un entorno tan ruidoso y con decibeles de sonidos tan altos, el oído humano poco a poco se ha deteriorado, causando grandes enfermedades. Aún así, hay muchos consejos que se pueden llevar a cabo para minimizar los daños. Así que la recepción de ondas sonoras es útil para la caracterización de especies de los ecosistemas, puesto que permite definir sus características por medio de su capacidad auditiva y asimismo permite distribuirlas y organizarlas según el medio en el que se encuentren.